Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este nuevo encuentro que tenemos el día de hoy para poder conversar sobre los cambios en la nueva versión en la norma ISO 14001, versión 2026. Bueno, toda una primicia que ya hace 2 días fue publicada esta nueva versión. Entonces, bueno, no queríamos dejar de venir a compartir este escenario para hablar sobre los cambios y también, por supuesto, además de los cambios, vamos a estar conversando un poco acerca de lo que es la economía circular, ¿no? En esta oportunidad, bueno, tenemos la grata compañía de Beatriz, que siempre por allí nos acompaña brindando sus conocimientos y experiencia en la materia, y gran especialista en varias normas ISO, pero yo siempre destaco que entre otras normas ISO destaco en materia ambiental, me encanta su gestión y es importante resaltarlo, ¿no? Bueno, bienvenidos a todos una vez más. Es tan importante para nosotros estos espacios, seguir compartiendo, contribuyendo a la comunidad y a los que no forman parte de la comunidad Caime todavía por allí, tienen el link para que se puedan unir, todos son bienvenidos. Se les estará compartiendo, como les dije, el link del formulario para que registren. Únicamente se le podrá emitir constancia si registraron durante la sesión. Bien, y tienen también allí el link para que se unan a la comunidad CAIME de WhatsApp. Si no están, y aprovechen también beneficios, nuestros debates, lo interactivo que somos en la comunidad, ¿sí? Bueno, entonces, sin más preámbulos, recordar, si la sesión está siendo grabada, también se les comparte posteriormente por el canal de YouTube. Pero bueno, aprovechen de estar acá durante la jornada, poder, después que ya Beatriz haga su disertación, poder brindar un espacio para que conversemos, para que se haga cualquier consulta, cualquier escenario por allí de feedback. Justamente para eso estamos en estos escenarios, ¿no? Fíjense, Beatriz tiene más de 25 años de experiencia ayudando a organizaciones a poder optimizar sus sistemas de gestión en diversos rubros. Ella es facilitadora certificada por 3 vectores en la metodología de Design Thinking para economía circular y es miembro del grupo de trabajo de ISO del IWA 48, que justamente se encarga de esta parte de gestión ambiental. Y es auditora certificada para 9001, para 14, para 45, 37001 y 37301. Y también es una de las facilitadoras internacionales de Mural del Clima para la Asociación Francesa. Bueno, sin más preámbulo, entonces adelante, Beatriz, los dejo contigo. Gracias, Norki, y bueno, bienvenidos a este webinario donde vamos a hablar sobre los cambios de esta norma tan interesante como es la ISO 14001. De hecho, estaba buscando acá para no olvidarme de las ediciones de la norma. Yo comencé con esta norma en el año, digamos, la versión del año 2004, que era la segunda como tal, y bastante interesante cómo la norma ha evolucionado en estos últimos años, sobre todo porque si bien estamos en un contexto global que les voy a hacer como mención también de un poco, ¿no? De todos esos factores o riesgos sistémicos que estamos enfrentando. Eh, la versión 2015 a la versión 2026 tiene algunos cambios que, por supuesto, hoy se los voy a conversar. Eh, pero una de las cosas que más me agrada es que sigue manteniendo su esencia del 2015, porque la norma 2015, esa versión es una norma espectacular como norma, muy completa, una norma adaptada al desarrollo sostenible, emitida luego de la publicación de la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y también muy alineada a los criterios ASG de sostenibilidad empresarial. Y eso se sigue manteniendo en la norma en esta versión 2026.
Y bueno, para comenzar a interactuar, porque una de las cosas que me gustaría que ustedes, por supuesto, aprovecharan en esta sesión del día de hoy, es hacer sus preguntas, ¿ok? Pero yo también tengo dos preguntas para ustedes antes de comenzar con la información. Y la primera pregunta, y quiero que lo coloquen en el chat, ¿en qué etapa se encuentra tu organización respecto a la gestión ambiental? La opción A, tenemos un sistema certificado y buscamos optimizarlo. La opción B, estamos en proceso de implementación. Y la C no aplica porque quizás somos consultores o somos auditores. Yo voy a abrir aquí el chat, ya veo que están colocando C, A. Interesante. Estoy viendo por aquí en el chat. Tenemos muchísimos consultores y auditores, muy bien. También Maribel nos comenta que está en la opción B con la empresa, excelente. Muchos también están con la opción A, qué bien. Y la siguiente pregunta a la audiencia es, ¿cuál es el desafío que te trajo hoy aquí? Más allá de que hoy es la novedad, la norma salió publicada el 15 de abril, hace 2 días, y saber los cambios, ¿no? Las redes están invadidas, LinkedIn está invadido de post y artículos sobre los cambios, ¿no? Ayer, quienes participaron en el lanzamiento, en la reunión de la BCI con la ISO, también allí, nos enteramos de algunas cosas, pero hay desafíos, ¿no? Más allá de conocer esos cambios. ¿Cuáles serán? Déjenme saber. Por acá dice comprender la actualización, conocer lo más valioso y cómo podemos aplicar los cambios, saber cómo abordar e implementar los cambios, las estrategias, evaluar el impacto, eh, la actualización constante, identificación de la IA, me imagino que es inteligencia artificial, corrígeme Daniela, eh, conocer los cambios, el desafío de la actualización, ok, voy aquí leyendo, ¿no? Los cambios, despejar dudas, Ángel, muy bien, eso es importantísimo. Buscar las herramientas de implementación. Israel es auditor de organismos de certificación. Por supuesto, conocer los cambios. Claro, los auditores estamos, como quien dice, en primera fila, ¿no? Porque nos tocan las auditorías próximamente. A ver, sí, Daniela, gracias. Entonces, inteligencia artificial. Hay algunos mitos y leyendas también, que los voy a dejar al final, sobre ciertos temas que se leen por allí en tantos posts en LinkedIn. A ver, bien. Por aquí, Carlos dice, ajustar el sistema de gestión a los reportes de sostenibilidad en los que trabajamos actualmente. Eso es muy interesante. Ok, saber si aplica para empresas de transporte. Bueno, fíjate, las normas ISO, en este caso la ISO 14001, sí, aplica a empresas de transporte. Ok, aquí donde yo vivo en Italia hay un cine certificado ISO 14001 y toda la empresa que gestiona autopistas de Italia está certificada ISO 14001. Entonces, una norma que aplica a cualquier sector. Bien, bueno, muchísimas gracias por compartir sus desafíos. Y bueno, hoy tenemos una agenda circular para este webinario donde, bueno, vamos a centrarnos, por supuesto, en los cambios relevantes del estándar en esta versión 2026. Voy a hacer un enlace con economía circular porque se habla tanto de que la norma nos ayuda o está alineada a la economía circular. Bueno, vamos a ver
cómo ocurre esto, ¿no? Y por supuesto, dejarles unos consejos de cómo prepararse para la transición. Y bien, en esos cambios relevantes del estándar, algo que quiero mencionar de manera global es que efectivamente estamos viviendo riesgos sistémicos, riesgos que están enfocados al tema de nuestro capital natural, a nuestros ecosistemas, a nuestros recursos, a esa incidencia que tienen nuestras actividades humanas en cambiar los patrones del clima y es lo que conlleva esto, el cambio climático. Pero también tenemos otros riesgos sistémicos que son importantes. Riesgos sistémicos relacionados a esa necesidad global también de transitar de economías lineales a economías donde podemos tener menor emisiones de gases de efecto invernadero o esas economías descarbonizadas como tal. Hay una exigencia a nivel internacional de requisitos legales y en Latinoamérica, aunque no lo traje para esta presentación, eh, tenemos una cantidad de requisitos legales que están asociados a estos temas de nuestros capitales naturales, de cómo preservarlos, de esa responsabilidad extendida del productor y de otros temas relacionados siempre a la gestión ambiental. Entonces, cada día también hay un aumento sobre estos temas, lo que es la parte financiera, la importancia de las organizaciones ahorita en tener datos confiables, eh, transparentes, que conlleven a reportarlos en esos informes de sostenibilidad más allá del discurso y la narrativa, ¿ok? Para prevenir precisamente el greenwashing como tal. Y la sociedad hoy cada día está más consciente de lo que ocurre y de lo que quiere a nivel de productos y de servicios que sean más amigables con nuestra propia salud y con nuestros sistemas, nuestros ecosistemas como tal. Y todo esto es que, digamos que son aquellos inputs que han llevado a la revisión de la norma, ¿no? Y son temas que se están abordando en la Agenda 2030 y en otros espacios importantes como tal. Ahora, los cambios los vamos a ver en tres enfoques como tal. Hay un enfoque que yo lo llamo normativo y para mí es la base fundamental de las normas ISO, que es la estructura armonizada. Si nosotros como profesionales, en cualquier rol que podamos desempeñar, tenemos clara la estructura armonizada, tenemos una ventaja competitiva a la hora de implementar sistemas de gestión, a la hora inclusive de realizar auditorías. Y aquí la estructura armonizada juega un papel importante en ciertos cambios que nosotros vamos a encontrar en la norma ISO 14001. Mencionarles también el anexo A de la norma 2026, pero también vamos a tener ese enfoque estratégico de ciertos apartados de la norma o de ciertos elementos que son claves para la organización. Y por supuesto no podemos dejar atrás lo que es un enfoque operativo, porque si hay algo que pudiera yo decir que se refuerza, ¿ok? Y quizás ustedes también me van a estar escuchando decir, puede ser, se refuerza, porque yo soy muy crítica con las normas y tengo un enfoque también un poco disruptivo en algunos temas. Entonces, el enfoque operativo del ciclo de vida está marcando una tendencia importante, por supuesto también lo que es la cadena de suministro. Y allí es quizás donde lo podemos enlazar con los temas de economía también circular. Entonces lo vamos a ver bajo estos tres enfoques. Y en este enfoque normativo, comenzando con la estructura armonizada, fíjense que esta estructura armonizada
también ha tenido sus revisiones. La primera vez que se publicó fue en el año 2012. Y eso fue el input para que en el año 2015 la norma ISO 14001 y también la 9001 tuviesen una nueva estructura. Y a lo largo de los años, desde ese entonces, este importante documento que se utiliza para la elaboración de las normas ha tenido mejoras, ha tenido modificaciones que son relevantes. Vemos, digamos, en la columna de color azul los 10 capítulos que comprenden la estructura armonizada. Los 3 primeros capítulos, pues sabemos que no hay requisitos, son capítulos importantes donde vamos a encontrar el alcance de cada una de las disciplinas ISO de estos sistemas de gestión. El capítulo 2, donde están las referencias normativas hacia otros estándares que podemos nosotros incluso también utilizar y que yo siempre recomiendo que hagamos una revisión de la familia de normas que comprenden cada una de las disciplinas porque nos pueden ayudar muchísimo a mejorar nuestro desempeño como tal. El capítulo 3 de términos y definiciones, que aquí tenemos algunos cambios importantes que impactan a la ISO 14001-2026 y desde el capítulo 4 al capítulo 10 vamos a encontrar lo que son los capítulos donde están los requisitos que los identificamos a través de la palabra mágica debe. ¿Ok? Del lado, en la columna de color verde, allí vamos a encontrar cuáles son cada uno de los apartados dentro de estos capítulos. Y allí ya quizás algunos están viendo información relevante porque muchos cambios de la ISO 14001 viene a raíz es de la estructura armonizada. Vamos a ver quizás el primero de esto, el tema del capítulo 3, términos y definiciones. Aquí hay un cambio que facilita la traducción en diferentes idiomas, ¿ok? Como sabemos, la norma la podemos encontrar en francés, la podemos encontrar en italiano, en español, en inglés, por supuesto, ¿ok? Y en otros idiomas. Entonces, para facilitar uno de los términos de la misma, el 329, que antes se llamaba requisitos legales y otros requisitos, ahora tenemos obligaciones de compliance, ¿ok? Y hay algo interesante en este término que lo vemos entre paréntesis. Ambos se pueden utilizar. Se puede utilizar obligaciones de compliance, es el término preferido y es lo que vamos a encontrar actualmente en el texto de la versión 2026, pero también puede admitirse requisitos legales y otros requisitos. Básicamente, la definición queda igual como tal. Y aquí resalto, es solamente para tener presente, ¿ok? ¿Cuáles son aquellos apartados en donde va a cambiar el término? La versión oficial en español de la ISO 14001-2026, en estos apartados vamos a encontrar el término obligaciones de compliance, ¿ok? Ya nosotros tenemos que saber, por supuesto, que eso se refiere a requisitos legales y otros requisitos. Esos son los apartados. También hay mayor claridad con otro término. En la versión 2015 encontrábamos la definición de riesgo y la definición también de riesgos y oportunidades para alinearse con la estructura armonizada y con otras normas como la 9001, la 45001, la 27001, entre otras normas. Ahora la versión 2026 vamos a encontrar solamente la definición riesgos y oportunidades. ¿Ok? Cambia un poco también, digamos que más que de forma que de fondo la definición, ¿no? Para que lo tengamos allí presente. Pero esto viene a raíz de la estructura armonizada.
¿Qué más viene a través de la estructura armonizada? La planificación de cambios, el nuevo apartado en la norma ISO 14001. Y esto es bastante interesante, ¿ok? Porque para las organizaciones que cuentan con sistemas integrados entre la 9000 y la 14001, pues bueno, es una facilidad la gestión de la planificación de los cambios de una manera conjunta, de una manera integrada como tal. Entonces, esto viene también de la estructura armonizada. Información documentada. De información documentada de la estructura armonizada viene el hecho de cambiar los términos mantener y conservar por disponible. Y eso lo vamos a encontrar en cada uno de los apartados donde se habla de información documentada, ¿ok? Que son los mismos apartados de la versión 2015. Ahora, hay algo importante de esa palabra disponible que tiene que ver con las partes interesadas. Dice, significa que dichas partes podrán adquirir la información de la organización. Esta palabra adquirir a lo mejor nos hace un poquito de ruido, ¿ok? ¿Qué significará adquirir? Bueno, adquirir significa que pueden acceder a ella, la pueden solicitar. Eso es lo que significa. Y quizás si nos vamos a la norma, encontramos que el alcance debe estar disponible a las partes interesadas. La política debe estar disponible a las partes interesadas. ¿Ok? Esas son, digamos, las diferencias allí que pudiéramos estar viendo. Planificación y control operacional. La actual estructura armonizada, que es la versión 2025, ¿ok? Nos indica en el apartado 8.1 de planificación y control operacional que ahora para todas las normas se amplía el requisito de procesos, productos y servicios contratados externamente. ¿Ok? Entonces, no es un cambio exclusivo de la norma como tal, versión 2015 a 2026, es que viene a raíz de la estructura armonizada. Auditorías internas, igual. La estructura armonizada nos indica que se deben definir los objetivos, criterios y el alcance de cada auditoría, y eso también lo vamos a ver entonces en la versión 2026. Tenemos revisión por la dirección, se hace una mejora al apartado a raíz de la estructura armonizada. Vamos a tener entonces en la versión 2026 de la 14001 separado en 3 subapartados: 931 generalidades, 932 entradas de revisión por la dirección, 933 resultados de la revisión por la dirección. Y fíjense que se alinea perfectamente con ISO 9001. En mejora, también allí tenemos una mejora, valga la redundancia, es la fusión de apartados. En la versión 2015 de la 14001 encontrábamos estos tres: 10.1, las generalidades; 10.2, no conformidad de acción correctiva; 10.3, mejora. Bueno, ahora se fusiona para tener, ¿verdad?, la misma estructura armonizada como tal. 10.1, mejora continua; 10.2, no conformidad y acción correctiva. En resumen, respecto a este punto, la ISO 14001-2026 se alinea a la estructura armonizada para ofrecer mayor claridad y facilitar también la integración con otras normas ISO. Por eso el punto clave a todos ustedes es que nosotros tenemos que conocer de dónde nacen esa estructura organizada, la relevancia que tiene, porque es clave fundamental, es la base fundamental de los sistemas de gestión. Y el anexo A, que si recordamos en la versión 2015 de la ISO 14001 encontramos el anexo A y también el anexo B. El anexo B
prácticamente hacía una comparación entre la versión 2004 y 2015. Ese anexo ya no lo vamos a tener. Tenemos el anexo A. El anexo A, que siempre ha estado en la norma, no sabemos que no es obligatorio porque no encontramos allí ningún debe, ¿ok? Pero es un anexo clave para nosotros entender la norma. Hay muchos profesionales que no leen la norma completa, que no leen la introducción, no leen el prólogo, no leen donde habla de factores de éxito sostenido, el tema del ciclo PHBA, el alcance de la norma, los anexos. Es importante porque nos da una información que nos permite comprender incluso ese enfoque del sistema de gestión ambiental en sus primeros puntos, como por decirlo de esa, o primeras sesiones, pero al llegar al anexo nos vamos a encontrar que nos da una información sumamente importante para poder comprender el enfoque de cada uno de los apartados dentro de los capítulos de la norma. Leerlo mejora tu interpretación y tu enfoque de implementación, pero también te ayuda a pasar de un enfoque minimalista a un enfoque estratégico. ¿Y a qué te refieres con eso, Beatriz? En mi experiencia en todos estos años haciendo auditorías, específicamente a sistemas de gestión ambiental, pudiera decir que hay empresas que luego de el primer ciclo de auditoría de 3 años, comienzan a demostrar una mejora continua significativa y el reto es seguirla manteniendo. Han comprendido que el sistema de gestión ambiental aporta valor a su modelo de negocio. Pero hay otras empresas, y quizás una muy buena parte, que tiene un enfoque minimalista. Es el enfoque de que cumplo el debe y listo. No veo un poco más allá. Me interesa el certificado. El reto, uno de los grandes retos, después de tantos años, de la versión 2015 a la versión 2026, es que nosotros veamos el sistema de gestión ambiental como parte de nuestro modelo de negocio. Hay que integrarlo como tal, porque nos provee de beneficios que pueden ser tangibles y significativos para la organización. Y el anexo A, que no tiene requisitos, nos permite ir más allá del debe de la norma, desde el punto de vista de implementación. ¿Ok? Entonces, es uno de los consejos que les dejo sobre este elemento en la norma como tal. Ahora pasemos al enfoque estratégico. En el enfoque estratégico, el tema del contexto de la organización. Y les quiero hacer una pregunta. No sé si, a ver, me dicen por aquí en el chat. ¿Qué es para ustedes las condiciones ambientales? Vamos a ver, alguien que lo escriba en el chat. ¿Qué serán esas condiciones ambientales? Yo voy leyendo aquí el chat también, pero no todos a la vez. ¿Ustedes creen, les voy a reformular la pregunta, que las condiciones ambientales son nuevas? Ah, aquí dice, Omaira, factores físicos, químicos, biológicos, temperatura, iluminación, ruido. Ok, la parte laboral, características ambientales, sitio.
clima, biodiversidad, lo urde. ¿Ustedes creen que es nuevo en la norma? No, 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 no es nuevo. Exacto, no es nuevo. Las condiciones ambientales no es nuevo. Las condiciones ambientales siempre han estado allí. ¿Y cuál es el cambio significativo en el apartado 4.1? Que tuvieron que clarificar cuáles eran las condiciones ambientales que nosotros tenemos que tomar en cuenta al hacer el análisis del contexto. Porque antes estaba solo escrito condiciones ambientales. Ahorita nos dice tales como niveles de contaminación, disponibilidad de recursos naturales, cambio climático, la biodiversidad o la salud de los sistemas. Nos lo pusieron de manera explícita. Condiciones ambientales, incluso está el mismo el uso del suelo, todos los cambios que se puedan dar a nivel de clima, eh, afectación incluso a fauna silvestre o a flora. O sea, hay una serie de condiciones ambientales. Entonces, aquí el cambio significativo es que nos lo pusieron explícito. Tomémoslo en cuenta y son estos mínimos que están acá en pantalla, ¿ok? Textualmente como está escrito en la norma. Hay otra punto importante en el apartado 4.2, hay dos nuevas notas. Y fíjense, la nota 1 recalca que precisamente las condiciones ambientales, como quienes, no las vuelven a repetir, los niveles de contaminación, disponibilidad de recursos naturales, cambio climático, biodiversidad, la salud de los ecosistemas. E incluso me voy a ir a uno que es el famoso cambio climático que viene de la enmienda. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es ¿qué cambio climático? Para poder hacer un análisis profundo de pertinencia. Igual cuando hablamos de, oye, ¿cuáles son estos niveles de contaminación a los cuales nosotros tenemos control e influencia dentro de nuestro sistema de gestión? ¿Mm? Nota número 2, las necesidades expectativas pertinentes de las partes interesadas, distintas a los requisitos legales, se convierten en una obligación de cumplimiento cuando la organización decide cumplirlas. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, obligaciones de cumplimiento, requisitos legales y otros requisitos. Otros requisitos. Esos otros requisitos que a veces nos olvidamos, hay que analizarlos. Pueden ser necesidades expectativas de partes interesadas, se pueden convertir en requisitos dentro del sistema que yo tengo que cumplir y que tengo que tener los controles para asegurar su cumplimiento. Entonces, nos está aclarando algo que ya sabíamos, pero que es como relevante. Oye, vamos a hacer énfasis en esto, porque muchas empresas que se están olvidando tienen un enfoque minimalista. Vamos a hacer énfasis. Apartado 4.3, alcance del sistema de gestión ambiental. Y allí es la consideración de la perspectiva del ciclo de vida. Es un enfoque estratégico. Nosotros tenemos que saber dónde tenemos control e influencia en cada una de las etapas del ciclo de vida. No podemos esperar llegar al 6.1.2 de aspectos ambientales. Entonces aquí comienza algo bien interesante, ¿no? Cómo de un enfoque estratégico también se conecta a un enfoque operativo, porque sabemos que la perspectiva del ciclo de vida, al tenerla clara, cuáles son esas etapas como tal de nuestros productos o servicios, podemos tener controles operacionales eficaces en nuestra cadena de valor. Entonces, aquí digamos que está esa consideración dentro de uno de los literales. El capítulo 6 de planificación, hay una reorganización de los apartados. Ahorita vamos a encontrar 6.1.1 generalidades. En las generalidades
para mencionarles, entre lo que es el 611 generalidades y el 614 riesgos y oportunidades, lo que es como una distribución de los debe, ¿ok? Prácticamente lo que hay es como una mejora en la reorganización, ¿no?, de esos apartados, pero también del contenido de cada uno, ¿no? Entonces, tenemos las generalidades, luego tenemos, por supuesto, el 612 aspectos ambientales. Fíjense, 613 ahora se llama obligaciones de cumplimiento. 614 riesgos y oportunidades, es un único bloque, no quizás como lo que se está haciendo para la ISO 9001, que se está separando por bloque de riesgo y bloque de oportunidad. Aquí tenemos uno solo. Y planificación de acciones, que es el 615. Y si ustedes recuerdan, en el 611, que era acciones para abordar riesgos y oportunidades, allí se hablaba de determinar las situaciones de emergencias potenciales. Ahora esto entra en el apartado 612. ¿Ok? Hay como una mejora, y leyendo inclusive estos apartados del capítulo 6, pues nos damos cuenta que hay como mayor entendimiento, porque esto también es lo que se busca con estos cambios, ¿no? Dar mayor entendimiento de lo que se quiere con respecto a cada uno, lo cual también facilita la implementación y, por supuesto, también la auditoría. Dentro de este enfoque estratégico también tenemos este nuevo apartado que, como les comentaba, viene de la estructura armonizada. El texto es muy similar al de ISO 9001, ¿ok? Pero más allá del texto, donde nosotros tenemos que planificar esa gestión del cambio, es preguntarnos, oye, ya la norma tiene elementos o apartados relacionados a esos cambios que nosotros tenemos que controlar. Y aquí en pantalla les coloco cuáles son, ¿no? Pero la norma va más allá. Entonces, los cambios cuando existen nuevas regulaciones o modificaciones en las existentes, o los mismos, o sea, que puedan venir inclusive por partes interesadas externas, cambios de contratos, cambios de infraestructura, de maquinarias, cambios en materias primas, cambios en empaques, cambio en la manera como nosotros llevamos a cabo los procesos. O sea, los cambios pueden venir de diferentes inputs dentro de la organización, que tenemos apartados donde nos habla también de tomar en cuenta cambios, pero que nosotros tenemos que tener un enfoque amplio, ¿ok? Y no minimalista del cambio. Entonces, este nuevo apartado nos lleva a eso, ¿ok? A que nosotros tengamos una gestión del cambio bastante amplia, con una visión amplia como tal. En liderazgo no hay cambios. En este apartado del capítulo 5, básicamente 5.1, liderazgo y compromiso, 5.2 de política, 5.3 que tiene que ver con roles, responsabilidad y autoridad. Aquí no hay cambios, ¿ok? Pero hay algo que quiero resaltar porque allí es donde está el enfoque estratégico y es lo que se espera. Ayer cuando escuchaba el lanzamiento, esta reunión entre la BCI y la ISO, que estuvo bastante interesante, hay una expectativa muy grande con respecto a la norma. La norma no ha perdido su esencia con la versión 2015, pero hay una expectativa en que la norma se
integre en los procesos de negocio. Y los procesos de negocio es una palabra clave que encontramos en varios apartados de la norma. ¿Y esto qué significa? Significa que el sistema de gestión ambiental ya no puede ser parte solo del departamento, del área, del proceso que se encarga de ambiente, de seguridad y salud. Es que tiene que ser transversal. Y al nosotros tener ese enfoque, podemos obtener mejores resultados. Y aquí simplemente les menciono apartados de la norma donde habla de procesos del negocio. En el 5.1, integrar los requisitos del sistema digital en los procesos. En el 6.1.5, que es planificación de cambios, también. En el 6.2, que tiene que ver con planificación para alcanzar los objetivos ambientales. Los objetivos ambientales no le pertenecen a un solo proceso. En el 9.33 de resultados de la revisión por la dirección, las oportunidades incluso se deben mejorar, se deben integrar en otros procesos del negocio si fuera necesario. Y esto ya está en la norma, ya viene de la versión 2015, pero me parece importante resaltarlo en este momento histórico de la versión 2026, de las expectativas que se tienen respecto a la implementación de esta norma como tal. En resumen, con respecto a este enfoque estratégico, ISO 14001-2026 pone a la disposición de la alta dirección los elementos para fortalecer el negocio, su resiliencia y aumentar la confianza de las partes interesadas a través de acciones concretas, éticas y transparentes sobre las cuestiones ambientales de la organización. Eso es lo que se espera de esto, ¿ok? Y hay un mito, yo lo digo un mito porque no hay ningún requisito en la norma que me hable de sostenibilidad empresarial. ¿Ok? No hay un requisito en la norma que hable de inteligencia artificial o digitalización o tecnología. Entonces, lo que nos pide la norma en su esencia es, bueno, eh, tienes la oportunidad, ¿ok? A través del más alto nivel de la organización en asegurar que tu negocio sea sostenible en el tiempo, de alcanzar no solamente un cumplimiento, sino una satisfacción de tus partes interesadas, de ser estratégico en tu entorno para ser más resiliente a los cambios que estos te están proponiendo o se están generando como tal. Y tus acciones son tan importantes porque el mercado lo que está pidiendo ahorita es que nosotros en las organizaciones, los datos e información que nosotros reportemos, que publiquemos en los informes de sostenibilidad, que publiquemos incluso en nuestros informes de auditoría interna, que publiquemos en nuestra página web, sean transparentes, sean trazables. Eso es lo que nos está pidiendo el mercado ahorita. Entonces, estos elementos de la norma, que vemos que son, algunos tienen cambios más de forma que de fondo, liderazgo no ha cambiado nada, pero es tan relevante para un sistema de gestión ambiental. Y ahora pasemos al enfoque operativo. Y el enfoque operativo nosotros lo podemos ver en dos apartados. Uno de estos apartados es el 6.1.2 de aspectos ambientales y el otro es el 8.1 que es planificación y control operacional.
¿Qué nos dicen estos apartados? Incluso venimos del apartado 4.3, que es determinación del alcance del sistema de gestión ambiental. Necesitamos tomar en cuenta la perspectiva del ciclo de vida. Es decir, no solamente centrarnos en las actividades que están bajo nuestro control, podemos tener actividades donde también podemos influenciar, pero analizarlo desde la extracción de materias primas, desde el procesamiento de esas materias primas para obtener materiales o insumos, de la compra, del diseño y la fabricación, de la entrega y distribución, del uso, consumo, del tratamiento y del fin de vida. Hacer un análisis exhaustivo de cada una de esas etapas, porque cada una de esas etapas podemos encontrar aspectos ambientales e impactos ambientales y requerimos controles operacionales que sean eficaces para ir más allá del compromiso de la política de prevención de la contaminación. Es que tenemos que tener acciones concretas, ¿ok? Bajo nuestra responsabilidad ambiental. Y fíjense que cuando hablamos de esa cadena de suministro, ¿no? Uno de los puntos que veíamos del anexo yo le sigo llamando anexo SL, a mi querida estructura armonizada. La estructura armonizada, allí veíamos en el apartado 8.1 que nos habla de procesos, servicios y productos contratados externamente, ¿no? Entonces, nosotros efectivamente tenemos que tener en nuestra cadena de suministro aguas arriba, pues esa visión. Eh, Identificar, ¿no? Si tenemos quizás algún tipo de proceso contratado externamente, como un proceso quizás de maquila, si tenemos proveedores que nos prestan servicios de caracterización de aguas residuales o de ruido ambiental o de cualquier tipo de emisión atmosférica. También la gestión de almacenes, si tenemos externamente, o el transporte de mercancía, la distribución de las mismas, la recolección de residuos peligrosos y no peligrosos. Es decir, nos está diciendo que tenemos que tener mayor control sobre ese tipo de procesos, actividades, productos, servicios que puedan estar siéndose suministrados externamente, ¿ok? Y para eso hay que hacer un buen análisis de nuestro ciclo de vida de producto o servicio. ¿Y esto cómo se conecta con la economía circular? Porque ese es otro mito. En la norma Vea, ISO 14000, dígame. me gustaría comentarte algo por aquí antes de que entres a economía circular. Fíjate que aquí hacen una consulta que si Uh-huh. esta norma habla algo del inventario de gases de efecto invernadero. No, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no? No, y eso, no, ¿sabes por qué la quise hacer? Porque tú sabes que antes de que Ajá, se publicara la versión, se veían tantas publicaciones, tantos sí. mitos, yo digo a veces tantas necesidades, porque yo creo que los que se suponían muchas cosas sobre la versión de la norma y que se inventaban muchos términos existentes, yo digo que a lo mejor no habían revisado ni siquiera el EPDI, porque había muchas cosas. Bueno, yo llegué a ver tantas publicaciones y yo decía, ¿y de dónde sale esto? Ese término no existe allí. No es tal cosa. Por acá me dice, debería tener efecto invernadero. Lo que pasa es que tenemos que entender el escenario, digamos, genérico de la norma. Ujú, ¿Sí? Cuando lo vamos a aplicar, en efecto, nos va a conllevar a la necesidad, por ejemplo, de revisarla. No, y yo estoy segura que eso no va a aparecer, o por lo menos no directo como un requisito. Hasta en próximas versiones, a lo mucho podría estar en una nota y tal. Pero cuando se está aplicando, fíjense que aplicando 612, las empresas cuando estén identificando sus aspectos e impactos ambientales. De hecho, por allí van a identificar algunos mayores, los va a conllevar a analizar su huella de carbono, y entonces así va el tema de la madurez en los procesos de implementación.
Entonces pasa que hay Ujú. muchas cosas que el término no está directamente inmerso, o sea, que lo veamos así escrito, pero el proceso de implementación lleva a su aplicabilidad. ¿Sí? Entonces, ¿utilizamos ese término dentro de la implementación? Sí, aunque de manera expresa no lo vemos directo en la norma. Entonces, ahí va aterrizándose el nivel de implementación. Y lo que estás comentando es tan importante, ¿ok? Estoy aquí leyendo el chat. Es que el efecto, a ver, por eso es importante, Franklin, comprender qué es cambio climático, ¿ok? Yo cuando veo en auditorías eh, y revisamos el análisis del contexto y veo por allá en la matriz, vamos a suponer que utilizan una DOFA y veo cambio climático. A mí ya me empieza a hacer ruido, porque el cambio climático tiene su definición técnica, por supuesto, ¿ok? Pero esa definición conlleva que nosotros tengamos que abrirla, porque dentro de esa definición está el efecto invernadero, están los gases de efecto invernadero. Entonces hay que abrirla y al abrirla nosotros podemos analizar exactamente el nivel de pertinencia como tal y luego tomar acciones de mitigación o adaptación, que no son más que acciones dentro del apartado de riesgos y oportunidades. Y fíjense, riesgos y oportunidades no nos dice, tienes que tomar acciones de mitigación y adaptación. No, por eso es importante ir más allá, abrir el término cuando yo les hacía la pregunta, ¿qué son las condiciones ambientales? Porque es que eso ya estaba. Y ya el anexo A de la norma, la versión 2015, nos explicaba a qué se refería. Y allí ya estaba inmerso el cambio climático en la versión 2015, ya estaba la biodiversidad, ya estaba la optimización de recursos, ya estaba allí, solo que no lo habíamos visto en las condiciones ambientales. ¿Ok? Entonces aquí es donde yo quiero hacer esa reflexión con ustedes de la importancia que tiene. Una cosa es leer la norma y otra cosa es interpretarla, hacer una diserción de la misma con tus colegas, con tus compañeros, con las, ¿ok? No con la inteligencia artificial, con las personas que manejan la norma, que la Ella implementan, que ayuda sí un hay poco, pero no se pueden quedar solo inmersos allí. Sí, de hecho, por acá comentan, de hecho, que hay normas complementarias, por ejemplo, la serie de la 14.000 de sesenta y muy, cuatro la 67 en efecto, pues nos damos cuenta que en materia ambiental hay, de hecho, por normas hizo un complemento de familias que nos van a llevar a profundizar. Entonces, en efecto, exactamente. no todo, porque imagínense, si todo lo que nosotros quisiéramos que estuviese dentro de la norma, eso se vuelve en algo exageradamente imposible de leer. Sí, entonces ellas se complementan. Entonces, hay cosas que no están directamente en la palabra, pero la aplicación, cuando estamos en el proceso de implementación, debemos, uno, interpretar muy bien y dos, entonces nos va a llevar a otros escenarios. Y en efecto, allí cae. Hay que analicemos nuestra huella de carbono, que analicemos todos esos elementos en la organización. Exacto. Y fíjense eh, que alguien lo escribió por acá, Oli, ¿no? Lo comenta efectivamente. Los gases de efecto invernadero son aspectos ambientales, son emisiones a la atmósfera. Solo que nuestro enfoque ha sido también yo insisto en que no hay que ser minimalista. El enfoque no puede ser minimalista, ¿ok? Ya nos estamos dando cuenta la importancia de nosotros hacer un análisis exhaustivo de los aspectos ambientales en la cadena de valor, pero cuando nosotros entramos en la cadena de valor, tenemos que abrir cada uno, ¿ok? Yo no me puedo, si estoy en una empresa, por ejemplo, ¿ok? No puedo agarrar y decir
que un aspecto ambiental es la generación de residuos peligrosos. Y ahí meto a María, Giuseppe y a todo el mundo. Y eso pasa, eso está pasando en las empresas. ¿Ok? No, porque es que cuando viene el auditor, así no me preguntan mucho, porque yo lo tengo todo ahí condensado. Se llama emisiones atmosféricas. ¿Ok? El otro se llama generación de residuos no peligrosos. Ahí meto todo el mundo. El de no peligroso, ahí meto a tutti mondazzi. Pero ojo, espérate, las caracterizaciones de esos residuos o de esas emisiones son diferentes. Las fuentes de las emisiones son diferentes. El control operacional puede ser diferente. ¿Ok? Y te lo discuten en una auditoría. Entonces, podemos ser muy minimalistas, pero con eso no estamos logrando nada, porque no es para el auditor que le estás haciendo el favor. Es que tú te estás limitando cuando puedes ampliar. Y fíjense que alguien comentaba sobre el tema de los reportes de sostenibilidad, incluso el tema de eh, optar a financiamientos, a inversiones. El tener una buena identificación de aspectos ambientales nos va a conllevar que luego, cuando a alguien se le ocurre decir, oye, tenemos que calcular la huella de carbono y vamos a implementar la ISO 14064 o la 67 de producto, pero ya tenemos una base muy buena. ¿Que se puede mejorar? Por supuesto que sí, pero es que esa información es importante, no solamente para el informe, sino para optar a financiamientos. ¿Ok? Entonces, allí es donde tenemos que tomarlos en cuenta como tal. Bien. Ahora, fíjense, la economía circular. La economía circular, eh, creo que vi ya va, antes de pasar Norquis, porque se me fue acá, entre Filiberto comenta, por supuesto, lo que son las normas de la 14.094, excelente, ¿verdad? Adaptación al cambio climático. Nos permite ir más allá para nosotros no limitar nuestro enfoque de riesgos y oportunidades, ¿ok? Sino que buscar herramientas a través de las normas que nos permita una mejora en nuestro sistema de gestión. Pero comenta Héctor que diferencia enfoque de una condición ambiental. O sea, a ver, la condición ambiental es el estado, ¿ok? O esa característica que pueda tener el medio ambiente en un punto determinado en el tiempo. Entonces puede incluirse como un factor de clima, ¿ok? Un factor inclusive de biodiversidad en un punto específico donde estamos analizando. El aspecto ambiental es todo aquel elemento de nuestras actividades, productos y servicios que tiene una interacción con el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, nosotros utilizamos agua potable, ¿ok? Es un recurso natural. Tenemos un aspecto ambiental que es consumo de agua. Y eso genera un impacto ambiental, eh, pero también genera otro aspecto que es la generación de un efluente. Entonces tenemos que tener los controles como tal. Bien, y fíjense que estos temas son tan interesantes porque otro mito y leyenda es el tema de la economía circular. O sea, la economía circular no está explícitamente dentro de la norma y se menciona en el anexo como parte de riesgos y oportunidades beneficiosas para la organización que puede considerar. ¿Ok? Y eso es importante tenerlo presente. Ahora, nuestro sistema de gestión basado en la norma ISO 14001
¿Cómo se relacionan? Bueno, fíjense que todo parte del ciclo de vida del producto. La economía circular se centra en la optimización de los recursos que nosotros utilizamos, de manera de minimizar la extracción de materias primas vírgenes. Ese es un principio básico. Y otro principio básico, por supuesto, es el diseño y desarrollo de productos y servicios que nos permitan darle mayor valor a nuestros productos y servicios a lo largo de la cadena de valor, extender la vida útil. Allí lo que es el ecodiseño o el biodiseño, dependiendo, por supuesto, del producto que nosotros estamos analizando, es vital. La economía circular no se centra en lo que está ocurriendo actualmente, aquí, al final de la cadena. Aquí no se centra la economía circular en darle gestión a los residuos, en producir más, de generar más residuos. Allí no se centra la economía circular. La economía circular se centra aquí, aguas arriba. ¿Ok? ¿Cómo nosotros podemos optimizar nuestros procesos, nuestros productos, nuestros servicios para minimizar ese consumo de materias primas vírgenes y, por supuesto, para darle mayor valor a esos productos y servicios en toda la cadena de valor? Entonces, en toda esta cadena de valor, en cada una de estas etapas del ciclo de vida, hay consumo de recursos. Eso nos lleva a identificar aspectos ambientales y, por supuesto, también a identificar los impactos ambientales. En cada una de estas etapas generan residuos, emisiones, que son aspectos ambientales y que generan impactos ambientales. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a la economía circular? Centrarnos acá, rediseño de productos, de procesos, perdón, ¿ok? Porque nosotros también tenemos que asegurar que todo el sistema es capaz de entregar productos en los cuales no se pierda el valor en cada una de las etapas. Tenemos que ser capaces de diseñar procesos con un impacto mínimo en emisiones de gases de efecto invernadero. La economía de la descarbonización es parte de la economía circular. La medición de los aspectos ambientales relacionados a gases de efecto invernadero es importante. Pero también tener las condiciones en nuestras organizaciones, por supuesto, para asegurar, y lo repito varias veces, que los productos no pierdan valor en las etapas, maximizar la vida útil. También tenemos que pensar, y allí es donde está el otro punto, el el biodiseño de productos, para optimizar las materias primas. ¿Ok? De manera tal que nosotros podamos garantizar, ¿ok?, que esos productos no vayan a perder su valor en la cadena. Y aquí no les traje para hoy ejemplos como tal de economía circular, ¿ok? Pero fíjense el hecho tan sencillo de las bananas, ¿ok?, que yo compro acá. Las bananas son bio, ¿ok? Las bananas vienen en una bandeja de cartón, envueltas con plástico, con etiquetas que cuando están sobre el plástico, si es etiqueta de papel, yo la tengo que segregar diferentemente. ¿Ok? Eso, el eco diseño, ¿ok? Ya la misma banana tiene su propio
empaque natural que la protege. Si de repente queremos colocarlo por temas de inocuidad en un empaque, que ese empaque quizás sea un empaque que yo lo pueda colocar dentro del contenedor de orgánico para hacer compost industrial. ¿Ok? Entonces nos lleva a pensar en el biodiseño, perdón, en esos temas. Nos lleva a pensar en el ecodiseño, cómo quizás yo puedo fabricar productos que puedan ser remanufacturados, que puedan ser reparados, que puedan ser reutilizados, ¿ok? Para extender su vida útil y que no sea desechado inmediatamente. Por ejemplo, el tema de los celulares tiene una vida útil muy corta y el celular prácticamente luego de 3 años, si es mucho, tenemos que desecharlo y comprarnos otro. Si el celular lo pudiéramos diseñar para que se le haga el mantenimiento o para recuperar, para poderlo abrir, recuperar quizás algunos de los componentes o que sea reparable fácilmente, pero nos los entregan cerrado. Y como decimos allí, bueno, el celular no nos pertenece a nosotros. Nosotros lo compramos, pero el dueño realmente es quien nos lo vendió, quien lo fabrica, porque lo hizo exactamente para que nosotros no lo podamos eh, reacondicionar ni siquiera. ¿Ok? Entonces, lo que nos lleva la economía circular es a pensar en esto y está relacionado con la ISO 14000. Claro que sí, está relacionado. eh, ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos varios apartados de la norma que están aquí en este punto. Déjenme mostrárselos antes de hablarle aquí está en 4.1, el contexto, nichos de mercados que nos puedan estar llevando a exigencia de productos más ecosostenibles, requisitos legales, responsabilidad extendida del productor, partes interesadas 4.2, alcance 4.3, tengo que ver toda mi cadena aguas arriba y aguas abajo. 6.1, riesgos y oportunidades en la cadena de valor para minimizar impactos ambientales, aspectos ambientales en mi cadena de valor, donde tengo control, donde tengo influencia. 8.1, hay un punto sumamente interesante que habla de diseño y desarrollo de productos y servicios. Y eso conlleva a la optimización de recursos y a la minimización de impactos ambientales, a los controles operacionales. Por supuesto, 8.2, preparación y respuesta ante emergencia, no la puedo dejar por fuera porque también es importante en estos temas, ¿no? Seguimiento, medición, análisis y evaluación, 9.1.11. No solamente tener aspectos ambientales, es que tengo que tener KPI operativos que me permitan la toma de decisiones. KPI asociados a mis aspectos ambientales. Y yo sé que la norma nos habla de significativos, pero no nos olvidemos del resto de los aspectos ambientales. Si yo tengo buenos controles, si tengo una visión estratégica de mi modelo de negocio, aguas arriba y aguas abajo, pues también aseguro cumplimiento legal. 9.3, tomo mejores decisiones como alta dirección y por supuesto también puedo mejorar continuamente. Entonces, puntos importantes en esto es, sí, nosotros quizás tenemos indicadores que nos dicen cuántos desechos no peligrosos, que es un aspecto ambiental, hemos generado en el mes. ¿A qué nos sirve ese dato? Entonces, ese dato tiene que estar relacionado con temas también financieros. Si nosotros no optimizamos nuestros procesos para reducir quizás
ciertos residuos peligrosos, no peligrosos, para reducir ciertas emisiones, pero el caso de los residuos, nosotros estamos perdiendo dinero que sale de la puerta de la empresa. ¿Ok? Entonces, no solamente es un KPI operativo, sino eso cuánto se traduce en dinero por el servicio de disposición que nosotros estamos pagando. Y eso es importante para la toma de decisiones de la alta dirección. E inclusive con los temas de gases de efecto invernadero, eso es importante para inversiones, para financiamiento. Todos los métodos que nosotros utilizamos tienen que ser métodos que son fiables, que son reproducibles, que son trazables y que permiten a esa alta dirección, ¿ok? Informar del desempeño ambiental a las partes interesadas de manera ética y transparente. Y eso es lo que se traduce en los famosos informes también de sostenibilidad o en las comunicaciones que nosotros emitimos a los diferentes canales que nosotros podemos tener. Entonces, la norma sigue siendo en su esencia 2015, no la ha perdido. Lo que sucede es que se espera una implementación con un enfoque diferente, que no es ese enfoque que porque tenemos que cumplir, porque viene la auditoría. No, es un enfoque porque aquí en nuestro sistema de gestión ambiental tenemos la oportunidad de optimizar recursos que nos cuestan dinero y que no podemos permitir que el recurso se nos vaya por la puerta de la empresa, ¿verdad? Convertido quizás en residuo. Tenemos oportunidades de financiamiento. ¿Cómo vamos a hacer? Por eso, integrar otras normas ISO, como la de huellas de carbono, es sumamente importante para las organizaciones. Y se acopla perfectamente con ISO 14001 como tal. ¿Cómo prepararse para la transición? Bueno, fíjense, sabemos que todas las transiciones tienen una vigencia de 3 años. Salió la norma ahorita el 15, 2026, quizás para abril 2029 se finalizan toda la validez de certificado. Esta es información de los webinarios de la BCI y de la ISO, ¿ok? Por supuesto, estamos esperando, y no sé si alguno de los colegas acá presentes, como sale la información tan caliente, ¿ok? Eh, tenemos información de que octubre de 2027, hasta allí todas las nuevas certificaciones y renovaciones deben ser bajo la versión 2026. Y estamos esperando que el Global ACI, ¿verdad? Que es el que ha integrado al IAF, emita las comunicaciones sobre los tiempos de transición como tal. Pero entre la ruta que nosotros podemos seguir para prepararnos, bien sea que estemos implementando, como muchos de ustedes colocaron en la pregunta inicial, o porque ya están certificados, es uno comprender cuáles son los cambios, ¿ok? Junto a los roles que son claves en la organización. Entre esos roles también está la alta dirección como tal. Llevar a cabo un diagnóstico, en esto coincido con lo que mencionaban ayer estas expertos de la ISO y efectivamente sí, podemos llevar un diagnóstico, evaluar el estado actual de nuestro sistema de gestión en base a lo que nos pide la versión 2026. Por supuesto, de esos resultados hay que priorizar las brechas, hay que ver las implicaciones que tienen, los riesgos que pueden estar allí asociados y también las oportunidades como tal. Actualizar el sistema de gestión en base a ese resultado, clave integrar en los procesos de negocio. Este es el momento para que nuestro sistema de gestión comience a tener otra cara, ¿ok? Como tal. Revisa tu sistema, ajusta lo que tengas que ajustar, sea información documentada, sea cualquier otra herramientas que puedas tener. Controla los cambios.
Aquí hay que controlar los cambios que vamos a implementar, ¿ok? Y comunicarlos a los roles que son pertinentes. Por supuesto, antes de esto, eh, hay roles no solamente que son claves, sino roles en toda nuestra estructura organizativa. Y recordemos que está el tema del 7.2 competencia, el 7.3 de toma de conciencia. Entonces nosotros incluso identificar cuál es la información que nosotros tenemos que compartir de esta actualización a los diferentes roles dentro de nuestra estructura. Y por supuesto, verificar y tomar acciones. Luego que nosotros hagamos los ajustes necesarios, llevar a cabo una auditoría interna, documentarla, ¿no? Ya tenemos incluso un cambio allí significativo en el punto de los objetivos, criterios y alcances de auditoría y por supuesto llevar a cabo la revisión por la dirección que eso nos va a servir también como un input para la mejora de este sistema como tal y para involucrar, por supuesto, aún más a la dirección. Y bueno, abrimos espacio, yo no estoy viendo aquí la hora. No, Vamos a ver excelente. por aquí. Vea, no sé si llegaste Ajá. a ver esta consulta por el chat que dice, ¿se podría decir que la economía circular es la combinación de las 4R más producción limpia? Sí, claro, sí. La economía circular es algo bien interesante porque viene de, por supuesto, de las 3R, luego se ha emigrado diferentes R hasta las 9R, ¿no? Pero la economía circular tiene algo interesante, ¿no? Que nos permite ver el enfoque dependiendo del producto que nosotros, o del servicio también, porque aplica a servicios que nosotros estamos analizando. Si nos vamos quizás con la mariposa de la circularidad de la Fundación Helen MacArthur, ver si nos vamos a un ciclo biológico que tiene que ver más con todos aquellos elementos orgánicos, ¿ok? O con un ciclo técnico. Pero lo importante de esto, y me voy quizás, bueno, cuando lo veíamos en la diapositiva, me permito ir hacia atrás para, déjenme colocarla aquí. Me permito ir aquí a esta diapositiva porque la economía circular nos lleva a que nosotros analicemos las entradas a cada una de las etapas del ciclo, cuáles son las salidas y en base a esas salidas identificar oportunidades de circularidad. Luego, identificar acciones. ¿Ok? Y eso se integra perfectamente con ISO 14001. Y, Beatriz, por allí hay una consulta que dice, ¿y entonces dónde quedó lo del cambio climático? Ya, que quiero comentarlo porque fíjense que anteriormente estaba como una enmienda, ¿no? Por eso uno lo veía Ujú. así como un requisito completo incorporado porque tenían que darle esa caída. Ahora, lo que hizo fue reestructurar las cláusulas de requisito del 4.1. De hecho, me voy a permitir leerla. Yo tengo por aquí mi norma impresa. Y dice así en esta oportunidad. La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental. Hasta allí nada nuevo, que reestructura lo siguiente. Dice, estas cuestiones deben incluir las condiciones ambientales que Beatriz estaba conversando, que se vean afectadas por la organización o que puedan afectar a la organización tales como los niveles de contaminación, la disponibilidad de los recursos naturales, el cambio climático, la biodiversidad o la salud de los ecosistemas. De hecho, es que incorpora otros elementos allí, ¿no? Y fíjense lo importante, yo siempre hablo de que cuando analizamos la pertinencia del cambio climático y eso hay que verla desde dos ópticas. Siempre lo digo, ¿no? Un análisis bidireccional.
cómo nosotros afectamos como organización y cómo nos podríamos estar viendo afectados por esto del cambio climático. Y por allí, obviamente, como la norma no se puede extender un montón, es por eso que hay otras normas aparte Ujú. complementarias. De hecho, yo recomiendo mucho en esa parte utilizar la 14.090, la 14.091, que nos ayudan un montón en cuanto a lo que son las estrategias de adaptación y o mitigación según corresponda. Pero allí está reestructurada ya la cláusula. Ajá. Exacto. Muy bien. Fíjate, hay una pregunta que dice Carlos acá, cuando la norma nombra evidencia digital verificable, ¿se obliga a tener inversión en software? La norma ISO 14001 en los apartados del 7.5 de información documentada no hay ningún requisito sobre evidencia digital verificable. ¿Ok? Ya. Yo Entonces, quiero, yo quiero, ujú. ajá, sí, sí, adelante. No, no, dime, Norki. No, porque iba a contestar otra, entonces no sé si ya terminaste esa. Sí, Ok, sí. ya, fíjate que aquí hay una pregunta bien interesante y quiero Ujú, aclararla porque dice, ya ve que ando buscándola, la perdí. Dice, de cara a los cambios climáticos y la rápida mm, degradación del ambiente, las empresas deberían esperar 3 años en vista de que es el mismo enfoque de las 2015. Ojo, algo importantísimo que quiero aclarar allí. Uno, tenemos que esperar el pronunciamiento del Global ASI para cuánto va a ser el tiempo de migración, ¿no? Dos, por excelencia, normalmente en este tipo de esquemas son 3 años, pero cuando dice 3 años, esos 3 años no es para que las empresas dicen, ay, tienen hasta 3 años para que puedan empezar a hacer su transición. No, recuérdense que mm, hay toda una cadena. Tenemos ujú, empresas que tienen su sistema implementado y que buscan la certificación. Tenemos el organismo de certificación y tenemos el organismo de acreditación. Cuando declaran 3 años, al tercer año se espera que todos estos señores de la línea media, es decir, los organismos de certificación, ya tengan a todos sus clientes migrados, ¿sí? Entonces, para que esto se pueda cumplir, mañana el mando hacia abajo. Acreditación le exige a los certificadores un tiempo, porque acreditación ujú. va a decir, epa, yo tengo que haber auditado a todos mis organismos de certificación que tienen dentro de su alcance la 14.001, ya al cabo de 3 años haber confirmado que todos tienen a sus clientes certificados bajo este esquema. Entonces le pone una restricción al certificador. Las certificadoras entonces dicen, oye, yo te doy 2 años, porque yo al siguiente año ya tengo que sí o sí empezarte a auditar con la versión actual. Entonces miren cómo va cambiando esto y ahí es donde decimos, las empresas dicen, a partir del próximo año van a empezar a auditar con la 2026 a todas las organizaciones. Normalmente entonces se espera eso. Cada organización, después organismo certificador emite su pronunciamiento. ¿A partir de qué fecha empieza a auditar con el nuevo esquema? Pero normalmente los certificadores máximo dan un año para ellos poder cubrir todo este tiempo. Entonces, miren, esos 3 años no es al que yo soy implementador y tengo 3 años para poder empezar, no. O sea, normalmente la barrera se va acercando un poco más porque estos 3 años es cubriendo la casa completa. Y la casa completa va desde acreditación hasta las organizaciones certificadas. Y quiero añadir que dependiendo del país, nosotros podemos encontrar requisitos legales relacionados a temas de biodiversidad, de economía circular, de cambio climático, y nosotros tenemos que atenderlos. Es parte de nuestro compromiso. No podemos esperar una transición de 3 años, ¿ok? Eso significa que nuestro sistema de gestión es un sistema activo, capaz de tomar lo que está ocurriendo en el entorno, analizarlo e integrarlo. ¿Ok? Aquí hay una pregunta que hace Carlos. Dice, ¿esta norma no incluye para tener en cuenta la inteligencia artificial? No hay ningún requisito sobre el tema. ¿Ok? Creo que quedaron algunas preguntas. Estoy yendo incluso hasta más arriba. De todas maneras, igual voy a revisar las preguntas
que puedan estar quedando para responderles, hacerles llegar también la respuesta. El tema ética fundamental, sí. La ética ética y transparencia es fundamental y es exigencia de los mercados ahorita, prácticamente, de las sociedades inclusive. Eh, bueno, José Luis habla del tema de ASG, en los criterios de sostenibilidad. Claro, estos errores que mencionas, errores en documentación eficiente, objetivos pocos claros, escasa implicación, claro, tiene una afectación a la gestión eh, porque no se alcanzan los resultados que se espera como tal. El ASG es como un sistema de gestión, tiene que incorporarse dentro del modelo de negocio, es transversal, ¿ok? ISO 14001 apoya el criterio ambiental, pero también tenemos el criterio social, que no solamente es llegar y comprarle útiles escolares a los niños de los trabajadores, sino ir más allá, cuál es el impacto y el cambio que estamos haciendo en las personas externas, en las personas internas y la gobernanza. La gobernanza tiene que ver mucho con la implicación de la alta dirección como tal. Entonces, allí hay que trabajar mucho en la cultura organizacional. Eh, bien, dice Les Janel, dice, sí, es así. En el caso donde trabajo, hay residuos que pueden ser reutilizados, sin embargo, el sector industrial no ofrece una oportunidad y se realiza disposición. Sí, exactamente. Esos también son obstáculos que se encuentran en varios países porque no tenemos, eh, por una parte, el sistema, ¿ok?, para el aprovechamiento de ciertos residuos y hay que darles una disposición. Entonces, aquí entra el tema de cómo nosotros optimizamos a través del diseño y desarrollo para minimizar el residuo, ¿ok?, que se pueda estar generando. Incluso el scrap de producción, ¿no?, para los que son de manufactura. Bien, bueno, y para ir cerrando, comentarles que el reto no es la transición, el reto es pasar de un compromiso que está expuesto en nuestra política a una implementación con propósito, de una mera narrativa de que estamos sembrando árbol y que la estamos haciendo bien, a un resultado que sea confiable y transparente, de un cumplimiento a una estrategia de negocio que sea sostenible en el tiempo. Muchísimas gracias a todos por la participación. Norque, creo que tenemos también una invitación eh, para comentarles. Sí, así es, excelente, Beatriz. Primero agradecerte, excelente disertación como siempre. Beatriz es una apasionada en el tema. Bueno, queríamos extenderle la invitación tenemos dos formaciones programadas en esta nueva versión. Una es un taller de actualización, interpretación y aplicación de la ISO 14001 en la versión 2026, el cual va a estar brindado tanto por Beatriz como por mi persona, una formación en conjunto, y que se va a llevar a cabo en el mes de julio. Tienen un descuento exclusivo especial de todos los que han asistido a este webinar y se quieran sumar a la formación. Tienen un 15% de descuento sobre el precio de la formación siempre que se matriculen hasta el 10 de mayo. ¿Sí? Pueden fraccionar su pago, pagarlo en parte, pero siempre que realmente puedan confirmar su inscripción antes del 10 de mayo, tendrán ese porcentaje de descuento. Ya en la página web lo pueden encontrar también la formación para que tengan acceso a ella. Y tenemos la formación de auditor líder en la norma ISO 14001-2026 con aval internacional a BENDIRAC, que es el registro de auditores certificados.
que va a ser llevada a cabo entre el mes de agosto y septiembre, para la cual tienen el mismo porcentaje de descuento. Entonces, nada, los invitamos por allí a estar atentos, a inscribirse, a matricularse, confirmen por allí hasta el 10 de mayo aquellos que quieran unirse a esta nueva aventura y bueno, bienvenidos a la comunidad. Bienvenidos los que se ingresaron a la comunidad Caime y seguimos aquí juntos en contacto en los siguientes eventos. Estamos allí para sumar. Bueno, excelente fin de semana para todos, agradecidos. Y recuerden también que contamos con planes de descuento, con planes de pagos en cuotas y facilidades de pagos desde cualquier país. Bueno, cualquier cosita por allí, estamos para servirles. Muchas gracias, un abrazo a todos. Gracias, Beatriz, gracias a todos. Muchísimas gracias a todos y gracias a todos los que están dejando aquí la retroalimentación en el chat. Les agradezco muchísimo y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos en los cursos. Es más, no, pero ya vamos, deja de compartir, abran cámaras por Sí, allí para que nos tomemos una fotico. por A ver, es que supuesto. A ver, ya voy a colocar acá para que me puedan aparecer la mayoría. Ajá, ¿vieron qué bonito? Así nos vemos, es como si tuviésemos un café, Carlos, tenía tanto tiempo sin verte. Adelina, ¿qué tal? Un gusto. Por allí Mayra, Juan, Venezuela. Carmen, Gilberto, Suriel. Mañana nos vemos, Suriel, mañana continuamos. A ver, Enrique, ¿quién más? A ver, ¿quién más? Venezuela, ¿quién más se suma? A ver, Carmen pongan Senior, tú, su Carmen, cara, eres su de mejor Venezuela. sonrisa. Cuéntame, ¿qué dijiste? Tú eres de Venezuela, ¿cierto? Sí. Sí, sí, Sé que te Mira, conozco, pero no recuerdo de Carmen, dónde. Beatriz te hizo salir con la boca sí. abierta. Voy a tomar la foto nuevamente. A ver, a la cuenta de tres. Esperemos que Juliana se está acomodando. A ver, Ángela, a ver, lista. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Lista. Bueno, chicos, un gusto haberlos visto por aquí el día de hoy. Me Excelente. Seguimos en encantó haber contacto. María, no participado te y saludé. bueno estuvo. Un abrazo. Felicitaciones. Gracias, Carmen. Y gracias a todos por haber participado y tomarse este tiempo para conectarnos.